para mí y tarde ya para mis hermanos allá en Argentina, Ecuador y Chile. Estamos agradecidos que podemos juntarnos nuevamente, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias por darnos la libertad que aún tenemos del estudio de ella, Señor, y te agradecemos por las verdades maravillosas que tu palabra contiene. Verdad, Señor, que no está diluida, que podemos confiadamente recibirla y vivirla y aplicarla a nuestras vidas. Como niños nos sentamos a tus pies para que nos enseñes, para que nos muestres, Señor, nos guíes, abras nuestros ojos, que aprendamos, que podamos ver, Señor, las cosas que están impidiendo el camino para acercarnos más a nosotros. Convéncenos de pecado, llévanos a un arrepentimiento completo, Padre, para que podamos así vivir más y más cerca tuyo. Bendícenos con tu presencia, como has prometido, que tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Es con esa confianza, entonces, Señor, que abrimos tu palabra para estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces la semana pasada me parece que terminamos hablando acerca de qué significa de morir al pecado, ¿cierto? Son los 4 puntos que estamos hablando de morir. El primero era morir al yo, el segundo era morir al pecado. Ahora vamos a ver los otros 2 puntos. ¿Hay alguna pregunta de lo que hablamos acerca de la muerte al pecado, de la libertad que nos da la muerte al pecado, de que no somos más esclavos del pecado, ahora somos libres de aquello? Lo vimos, nos explayamos bastante la semana pasada y la anterior en cuanto a ello, porque es tan importante entenderlo y ponerlo en práctica. Si hay alguna pregunta, podemos preguntarla, si no, la dejamos para el final, o si tienen alguna pregunta mientras vamos hablando, está bien, levanten su mano o abran su micrófono y hablemos para que pueda también ser esto interactivo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces aquí tenemos la tercera área en a la cual nosotros morimos cuando entramos en la experiencia de morir en Cristo. Que es morir al mundo. Los principios que rigen al mundo y los principios que rigen el gobierno de Dios son totalmente opuestos. No hay unidad entre aquellos 2 principios. Tristemente, dentro de la iglesia hay muchos que quieren danzar un baile que les permita tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero eso no puede ser, hermanos. El apóstol Santiago nos dice que aquel que se hace amigo del mundo se enemista con Dios. Y eso lo vemos en la historia de Israel. Repetidas veces, Dios les dijo claramente que ellos no debían regirse por los principios de las naciones que habían destruido, que no debían adorar a sus dioses, que no debían adorarlo a él de la misma manera que ellos adoraban, que no debían tener las prácticas que el mundo tenía o las naciones tenían, que eran prácticas degeneradas, que nada de eso ni siquiera debiera mencionarse dentro de ellos, le dice Dios a Israel. Que debían ser un pueblo santo, un pueblo totalmente distinto a lo que el mundo era, un pueblo dedicado a Dios. En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pablo nos presenta el carácter que nosotros debiéramos tener, la disposición que debemos de tener como pueblo de Dios. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora hemos pasado de tinieblas a luz, de muerte a vida. Hemos pasado del reino del enemigo al reino de Dios. Ya no somos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Y Dios desea de que nuestra vida manifieste aquello. Dios desea que su pueblo tenga una vida santa, una vida dedicada a Él, una vida que muestra que le pertenecemos a Dios, que hemos sido lavados por de nuestros pecados, que somos distintos, no tan solo por ser distintos, sino que porque en nosotros mora un principio de vida que es totalmente distinto al principio que mora en el corazón de los seres humanos que no conocen a Cristo. Nosotros ya no somos rebeldes, ahora estamos sumisos a la voluntad de Dios. Y hacer lo que Dios desea es el objetivo de nuestra vida, es el anhelo, el deseo, es el amor. ¿Cómo amo tu ley? Dice el salmista. Eso debiera ser el canto de nuestro corazón. Así que al morir al mundo, ¿a qué estamos muriendo? Estamos muriendo a los principios que rigen el mundo, que son los principios de vida. ¿Para qué vive el mundo? El mundo vive para la complacencia propia. El mundo vive para hoy. Es todo lo que tienen. Viven para mostrar lo que poseen, lo que son, para el orgullo. Entonces el cristiano no va a vivir para las modas ni por las modas. Nuestra manera de vestimenta debe mostrar el carácter de Cristo. Lo que está adentro debe manifestarse afuera. Entonces, nuestra manera de vestirnos no va a ser por los principios del mundo, de que, bueno, si los hombres comienzan a usar aros, también los hombres de la iglesia van a salir con aros. Aquí dentro de la iglesia hay muchachos que andan con aritos. No nos vamos a entretener de acuerdo a los principios de entretención del mundo. Y aquí es difícil, hermanos, porque muchos de los deportes, el principio que rige los deportes van totalmente en contra del carácter cristiano. Los que juegan los deportes, los que cantan, los que están en las películas son ídolos y el mundo los adora como ídolos. Miren a Messi, es un ídolo. Es adorado como un hombre que fuera una superestrella y lo único que puede hacer es pegarle una pelota bien. Aquí en Australia se vuelven locos por el rugby, ese tipo de fútbol, ¿no? Y un fútbol tan violento. El pueblo de Dios, nosotros por supuesto podemos jugar a la pelota, pero no participar del espíritu fanático y loco que gobierna el mundo por los deportes. Hace muchos años atrás vino Chile, la selección de Chile, a jugar a Australia y jugaba viernes de noche. Y las cámaras estaban televisando el partido. Y en una de esas pasa la cámara por así y pillaron a un grupo de los jóvenes de la iglesia hispana que estaban mirando, habían ido al estadio viernes de noche, que es sábado, a cinchar por Chile. ¿Por qué? Porque el amor de ellos es más grande que el amor de Dios, ¿no? Entonces, nosotros como pueblo no podemos ser regidos por esos principios. La manera que comemos, la manera que nos relacionamos. Dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 17, nos da un principio aquí en su oración a su Padre. El Señor Jesús muestra este principio de que nosotros debemos llevar muy claramente en nuestra mente. Déjenme buscarlo en mi Biblia.
versículo 15 y 16, capítulo 17, versículo 15 y 16, dice: yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así como Jesús no era de este mundo, no pertenecía a los principios, no era gobernado por el poder del enemigo, nosotros tampoco debemos someternos a los principios que gobiernan el mundo. El deseo de obtener riquezas, el deseo de tener riquezas simplemente por tener poder y estar cómodos. No, el pueblo de Dios, si el Señor nos da riqueza, va a ser para varias cosas. Uno, para la obra de Dios, para sustentar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Nosotros de ahí vamos a sacar lo necesario para nuestra vida, pero no nos vamos a armar de un imperio. Tristemente, yo muchas veces veo a los hermanos que tienen buena situación, manejando, conduciendo autos caros, no tienen una casa, tienen casa en la playa y luego tienen casas de arriendo y tienen aquí y tienen allá y arman un imperio. Dios no desea que su pueblo tenga eso. ¿Cuál es el propósito de armar, hermanos, a tener dinero en el banco y tener casas y tener esto, cuando hay millones de seres humanos que están perdidos y no conocen a Jesús? Y hay millones de millones que se están muriendo de hambre. El Señor no nos da para que nosotros acaparemos, el Señor nos da para que nosotros demos. Hemos de vivir por el principio que rige todo el universo, el principio de dad y se os dará. Lo que tú tienes no es tuyo, lo que tú tienes ahora le pertenece a Jesús. Y tú tienes que usarlo de acuerdo a su voluntad. Tengas mucho o tengas poquito. Debes compartir, debes dar. El egoísmo es el principio del mundo, no el principio del pueblo de Dios. Debemos cuidar a los hermanos más pobres. Dios nos va a juzgar. Parte del juicio va a ver cómo hemos cuidado al débil, al pobre. Hemos visitado a los que están en las cárceles, en los hospitales. Hemos vestido al de comer al hambriento. Hemos estado con las viudas, con los huérfanos. Esa es la religión pura, dice el apóstol Pablo. Entonces debemos aprender a vivir de esa manera, hermanos, porque nosotros hemos muerto al mundo. Ya no vivimos para los principios que rigen el mundo, que es los ojos, la ostentación. Todo eso muere, hermanos. Que nuestra vestimenta sea sencilla. No es necesario tener 20 pares de zapatos y cuando 2 o 3 pares de zapatos es suficiente. No es necesario tener 30 cambios de vestidos y con 2 o 3, 4, aquí hay ya 5. Ya está suficiente. ¿Y cuánta ropa se puede usar en un día? Debemos aprender a ser sencillos, sacrificarnos a nosotros por el bien de otros. ¿Saben ustedes que si todo adventista viviera de esta manera ya estaríamos en el cielo? Habría suficiente dinero para acabar la obra. Si el pueblo adventista en sí, donde estamos, somos un pueblo más próspero que aquellos que están alrededor nuestro en forma general. Porque Dios nos bendice al guardar el sábado, pagar los diezmos. El Señor bendice. Y el Señor nos da en abundancia. Entonces la abundancia debe ser pasada para los demás. Y nosotros aprender a vivir en forma sencilla. En forma, lo que es necesario. No es necesario pasar hambre ni estar desnudos, pero lo necesario, lo que es necesario para la vida. Entonces eso significa, ¿hay alguna pregunta en cuanto a este punto, hermanos? El morir al mundo. También dentro de la iglesia se produce la misma mentalidad. Hay teólogos de renombre, pastores de renombre que la gente sigue y son famosos y la gente, se mueren por ellos. O cantantes. Tenemos estrellas dentro de la iglesia, grupos famosos y cantantes, y ellos quieren ser famosos. Y ahora cuando vienen a la iglesia se les aplaude y algunos hasta silban y hacen como que estuvieran en un concierto. Entonces, dentro de la iglesia, lo único que se debe exaltar es a Cristo Jesús. Y en cuanto a hombres, somos todos iguales, ya seas pastor, seas dirigente de la asociación, de la división. No hay diferencia, somos todos hermanos, somos todos iguales. Que el Señor te dé una posición
de liderazgo es una posición de ser siervo, no una posición de poder. Pero dentro de la iglesia eso también se ha cambiado. Ahora nuestros líderes creen que ellos son los dueños de la iglesia y que tienen poder para que la iglesia debe hacer lo que ellos dicen. Y si no se hace, los presidentes de la asociación y de la unión se enojan y cierran iglesias y todo. Pero es que esa no es la manera de regir al pueblo de Dios. Los líderes son siervos. Y el que tiene el poder dentro del pueblo de Dios no es una persona, es el pueblo, es la iglesia. Por eso en la iglesia adventista tenemos la asamblea, la junta de asamblea, donde la iglesia hace las decisiones, la iglesia escoge los líderes y les da dirección y poder para actuar, pero ellos están actuando en representación nuestra. Ellos actúan de acuerdo al poder que la iglesia les otorga. Por eso el pastor no es el dueño. En la iglesia adventista el pastor no es dueño ni jefe de la iglesia, él es un siervo. En la iglesia pentecostal el pastor es dueño y tiene todo el poder para hacer y deshacer. No en la iglesia adventista. Pero tristemente esos principios se están cambiando a medida vamos copiando el sistema del mundo y la mentalidad mundana se va tomando control de nuestra mente, las modas del mundo van entrando, las maneras de regir la iglesia van entrando, la manera de entretenerse, la manera de relacionarse con aquellos que predican y cantan. Creemos que son estrellas. Cuando el pastor Doug Batchelor va a algunas partes, la gente como que ahora yo no he sido una estrella. No, no son pastores, hermanos, son tan seres humanos como nosotros. Entonces, sí, eso es uno de los asuntos que no debemos hacer. Hemos muerto al mundo. Esa es la mentalidad del mundo, no es la mentalidad de la iglesia. La iglesia se busca elevar y alabar a Jesús. Él es el que lleva toda la alabanza. Él es la única estrella dentro del pueblo de Dios. Amén. Muy bien, vamos al último punto de muerte que se encuentra en Romanos capítulo 7. En mi familia hay gente vegetariana y hay gente no vegetariana. Yo soy vegetariano, soy vegetariano muchos años. Desde 1991 no he comido carne. Pero tengo algunos hermanos que no son vegetarianos. Mi mamá no es vegetariana. Entonces, cuando nos juntamos nosotros, por ejemplo, el domingo nos juntamos a celebrar el 18 de septiembre acá en un parque. Entonces, se junta comida y los que traen carne, ellos comen su carne, y los que traemos, como se llama, vegetariano, comemos vegetariano. Entonces tenemos no hay una, ¿cómo se llama?, relación de juzgar el uno al otro. Eso se lo dejamos a Dios. Pero si ellos vienen a mi casa, ellos saben de que en mi casa no está permitida que entre la carne, así que aquí comen vegetariano. Ahora, si viniera una persona a quedarse con nosotros, por ejemplo, tuvimos unos amigos de Uruguay que vinieron. Y para ellos haberle hecho dieta vegetariana habría sido, pero terrible. No eran adventistas, nunca habían sido vegetarianos y los uruguayos, me imagino, son como los hermanos, como la gente en Argentina, comen carne muchísimo. Entonces nosotros les permitimos a ellos cocinarse su carne. Nosotros no sabemos cocinar carne porque nunca hemos cocinado carne como pareja. Así que a ellos les dimos permiso que cocinaran carne, pero les explicamos que no podían cocinar cerdo, porque eso no, le explicamos lo que la Biblia dice y todo eso, pero les dijimos que ellos cuando quisieran comer carne, que ellos se hicieran. Así que ella adoptó la dieta vegetariana, le encantó, no comió carne, pero él era carnívoro hasta morirse, así que ella le hacía a él su carnecita todos los días y todo eso, y no hay problema. Entonces, que la gente vea que nuestra dieta no nos hace juzgones o criticones de los hábitos de otros. Tenemos que aprender a ser bien fieles con nosotros, pero no andar dándole palos en la cabeza a los que no caminan de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debieran hacer. Tenemos una actitud amorosa. Vamos entonces ahora a ver el cuarto punto de muerte. Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6. Vamos a leer del 4 al 6. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley,
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas capítulo 2, versículo 19 nos dice lo mismo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En Gálatas, en Romanos capítulo 7, dice que hemos muerto a la ley y ahora estamos unidos y vamos a vivir para Cristo. En Gálatas 2:19 dice que hemos muerto a la ley y vamos a vivir para Dios. Entonces, ¿cuál es la cuarta área de la muerte? Hemos muerto a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Tiene dos aspectos que son muy importantes. Pregunta, el señor González, el muertito, ¿se acuerdan que lo hemos estado usando como ejemplo? El señor González, ¿puede él obedecer la ley? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede obedecer la ley? Primero, porque es en contra de la carne, o sea, por él mismo no puede obedecer la ley y porque está muerto. Está muerto. Está muerto, pues sí, esa es la respuesta, él está muerto. Él murió a la ley. Él murió a la ley y él no puede obedecer la ley, por más que se le enseñe. Saben ustedes que ustedes a ese muertito lo pueden sentar por meses y darle lecciones de cómo obedecer la ley, enseñarle a ser obediente, pero él no puede obedecer la ley. ¿Por qué? Porque está muerto, pues se murió, ya no puede obedecer la ley. Entonces cuando nosotros morimos, hemos muerto a la ley, ya no nos vamos a relacionar más con la ley en la carne. Dejamos de tratar de obedecer la ley por nuestros esfuerzos. Tristemente, desde que yo crecí, se me enseñaba de que debía ser obediente. Y venían pastores y nos instaban a la obediencia. Y se nos mostraba lo malo y se nos enseñaba que era lo bueno. Pero es que en mí no hay poder para hacer eso. Yo no tengo el poder, porque si no estoy en Cristo, mi corazón es rebelde. Y mi corazón no puede obedecer. ¿Se acuerdan que leímos en Romanos 8? Que dice que, mire, vengan, Romanos 8, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne nos son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que yo puedo estar en la iglesia, pero si no he sido convertido, yo no puedo obedecer la ley. No importa cuánto se le diga, lo único que yo puedo hacer es obedecer la letra de la ley. Tener una apariencia de obediencia. ¿Cometí adulterio hoy? No, no cometí adulterio. Pero ¿cuántas niñas le codicié las piernas? Pero bueno, la ley no violé la ley, pero en el principio, en el espíritu de la ley yo la violé. Por eso Jesús dice de que el que mira a una niña para codiciarla ha cometido adulterio. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley va más allá de la letra, es mucho más profundo de la letra. No codiciarás. Eso nos muestra que el pecado comienza en la mente y que está basado más allá de la letra. Nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros motivos están envueltos en la ley. No debemos odiar, dice el Señor Jesús, no matarás. Esa es la letra de la ley.
Pero el Señor Jesús dice de que si tenemos una relación rota o llamamos a alguien, lo llamamos un sobrenombre, lo tratamos mal con nuestras palabras, ya nos hacemos culpables del sexto mandamiento. Ese es el espíritu de la ley, no es la letra. Entonces el fariseo, él va donde Dios y él cree de que es obediente a la ley. ¿Por qué? Porque él paga el diezmo, guarda el sábado y hace todas esas cosas. Y él se mira y dice, de acuerdo a la letra, yo soy perfecto. El apóstol Pablo dice que él era fariseo y que de acuerdo a la ley, intachable, de acuerdo a la letra. Pero ¿qué pasa cuando se revela el espíritu de la ley? La hemos violado muchísimas veces. Entonces ahora dejamos de relacionarnos con la ley de acuerdo a la carne. Yo nunca más voy a tratar de obedecer la ley por mí. He muerto, yo no puedo. Así que tú no tienes que obedecer la ley. Esto parece herejía para un adventista. Cuando yo donde digo esto, los adventistas abren los ojos. Pero pastor, ¿cómo no tenemos que obedecer la ley? No, si estás muerto, tú no tienes que obedecer la ley. ¿Quiere decir entonces que yo puedo ser desobediente? No te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que tú vas a cesar de tratar de ganarte la salvación, de agradar a Dios, de sentirte bueno a través de la obediencia de la ley. Para eso se detiene. Nunca más ahora tú vas a regir tu cristianismo a través de tus obras. De ahora en adelante vas a servir a través del Espíritu. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, el versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Esa libertad es en dos cosas, es la libertad del legalismo y es la libertad de la condenación de la ley. Capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, que no caminan de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, la ley ya no te condena. Ya no hay condenación, estás libre de la condenación y estás libre del espíritu del legalismo. Hermano, déjeme decirle, muchos adventistas creen que son obedientes a la ley cuando en realidad su obediencia no es nada más que desobediencia, es rebelión. Porque no es Cristo el que lo está haciendo, son ellos que están tratando de hacerlo. Y en esa obediencia no hay verdadera obediencia porque el corazón es desleal. Entonces luego dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a la ley porque la ley nos condenaba. Y más aún, la ley exacerbaba el pecado en nuestra vida. La ley hace eso. Cuando a ti alguien te dice, no hagas eso, tu naturaleza inmediatamente va a querer hacer eso. Entonces la ley, el propósito de la ley es exacerbar el pecado. Cuando tú estás en el pecado, la ley exacerba el pecado para que tú te des cuenta cuán pecaminoso eres y cuán condenado estás. Entonces hay algo bien, y de esto hemos hablado, ya ¿te acuerdan cuando hablamos del engaño más grande? Que cuando la ley, cuando tú vas a una campaña y escuchas, eso es lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 7, tú vas a una campaña y aprendes, estoy violando el sábado. Yo pensaba que era el domingo, pero ahora me doy cuenta que el sábado es el día de Dios. ¿Qué he de hacer? Entonces, ahí ocurre para muchos el engaño más grande. El yo te habla y te dice, todo lo que tienes que hacer, guarda el sábado y las cosas van a estar bien. Entonces la gente dice, ok, entonces dejan de ir a la iglesia el domingo y comienzan a ir a la iglesia el sábado. Muy bien. Pero ahí se encuentra el engaño más grande porque ahora ellos inconscientemente creen de que Dios los ha aceptado porque están guardando el sábado y ya no guardan el domingo. Y eso es un engaño. Has sido engañado. ¿Por qué? Porque Dios no te acepta a ti por tus obras, porque no te puede aceptar por tus obras. El propósito de la ley, cuando la ley te convence de pecado, no es para que tú inmediatamente comiences a hacer lo bueno y te creas bueno porque estás haciendo lo bueno. Viene el borracho
escucha al pastor predicar y el borracho dice, uy, todo este tiempo, y el Espíritu Santo lo convence a través de la ley que está en pecado, entonces tengo que dejar de tomar. Muy bien, tienes que dejar de tomar, pero eso no es lo que Dios desea en ti primero. Lo primero que Dios desea es que vayas a Cristo y recibas un nuevo corazón y te sometas a Él y seas convertido y mueras a ti mismo, para que ahora la ley no más te controle para muerte, sino que ahora la ley se cumpla en ti a través del Espíritu. Te doy la palabra, Sebastián, en un poquito. Déjame terminar el versículo 6 antes que pierda la onda. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Se fijan que vamos a ser obedientes, vamos a servir, pero en otro régimen, de otra manera. Ya no va a ser basado en la letra, no va a ser basado en nuestro poder, ahora va a ser basado a través del Espíritu viviendo en nosotros. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 4. Versículo 3 y 4 del capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Era imposible para la ley justificarnos, porque somos débiles por la carne, nos mantenemos violándola. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Así que Jesús ya condenó el pecado en su carne. Y luego dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Cuando nosotros caminamos de acuerdo al Espíritu, la ley se cumple en nosotros. La justicia de la ley se cumple en nosotros. Somos obedientes porque el Espíritu obra en nosotros obediencia y se vuelve natural para nosotros obedecer. Pero no es algo que lo andamos mostrando a todos. Es algo personal. Yo comparo la ley como la ropa interior. La ley debe ser como la ropa interior, es muy necesaria, pero no andamos mostrándosela a todos. Eso es la ley de Dios. Ustedes ven a Jesús. ¿Fue Jesús obediente? ¿Sí o no? Perfectamente obediente, pero ¿alguna vez habló él de su obediencia? Nunca. No era su tema principal, cuán obediente, cuán bueno. Más aún, cuando el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué le dice el Señor Jesús a él? ¿Por qué me llamas bueno? Hay tan solo uno bueno. El adventista, ¿qué es lo que él quiere pelearse con otras religiones? Acerca de la ley. Nos agarramos a combo con los hermanos bautistas, pentecostales. Queremos decirle a los católicos que ellos tienen la marca de la bestia. Y hacemos de la ley un ayo, algo que nos da identidad, algo que nos da importancia, que nos muestra que somos el pueblo de Dios. No debiera ser así. Cristo ha de ser nuestro manto exterior, su justicia, su carácter, su hermosura. La mujer en el Apocalipsis 12 está vestida del sol, y el sol es símbolo de la justicia de Cristo, de su carácter maravilloso. La ley es importante, hermanos. Tú no puedes ser salvo siendo obediente, pero tú no puedes obedecer esa ley por ti mismo. Es Cristo en ti, viviendo a través del Espíritu, que ha de crear una obediencia natural basada en el amor. Si no amas a Dios, es imposible obedecerle. Imposible. Porque la obediencia es el resultado. La obediencia verdadera es una sumisión de amor. O sea, los niños tienes que andarlos castigando para que te obedecen. No han aprendido a someterse a ti por amor. Te tienen miedo. Por eso obedecen. ¡Uy! Viene el papá, no hemos limpiado la pieza. ¡Uy! ¿Qué es lo que hicimos? Viene la mamá. Entonces el niño sale con miedo. No, está bien. Cuando son niños aprendes de esa manera. Pero hay que enseñarles a obedecer de un principio más alto. Que aprendan a someterse a la voluntad paterna. Porque nos aman, no porque nos temen. Muy bien. Entonces, ¿desea Dios tener un pueblo obediente?
100%, pero Él es el único que nos puede hacer obedientes. Nosotros no podemos hacernos obedientes a nosotros mismos. Hemos de cooperar con el Señor sometiendo nuestra voluntad a Él y escoger lo que a Él le place. Pero el poder para hacerlo, la motivación, viene de Él, no de nosotros. Y eso significa morir a la ley, hermanos. No nos vamos a relacionar con la ley como muchos se relacionan, simplemente una ley escrita en piedras. Ahora la ley va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos que nadie nos va a tener que enseñar y decir, haz esto, haz lo otro, porque el Espíritu Santo nos enseñará. Entonces, eso es la experiencia que el Señor desea que tengamos en el nuevo nacimiento. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Es decir, tú te fijas, claro, no es la ley que murió, somos nosotros que morimos. Claro. Dice claramente que hemos muerto a la ley. La ley no muere, la ley sigue rigiendo. El apóstol Pablo dice que vamos a violar la ley porque tenemos fe. Dice, de ninguna manera. La ley es inamovible. Somos nosotros los que morimos porque no podemos guardarla. Entonces morimos a la ley para que deje de condenarnos y luego a través del Espíritu en Cristo podamos ser perfectamente obedientes a aquella ley. Muy bien, abramos entonces ahora el pacto, si lo tienen, voy a compartir mi pantalla para que lo vean y vamos a revisar el pacto. ¿Lo ven? Muy bien, vamos a ir a la parte de atrás primero, a la parte que dice 6 pasos para morir y nacer de nuevo. ¿Por qué yo hago un pacto? Cuando yo fui convertido, el Señor me guió a través de esta experiencia y puso en mi mente hacer un pacto. Yo escribí el pacto y luego lo firmé. Vamos a pasar por la experiencia y después vemos el pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios, a través de toda la Biblia, siempre ha sido pactos. Llamamos el antiguo pacto, el nuevo pacto, o el testamento, que se lo llama un testamento, es un pacto. Y es una relación que se hace entre dos personas que se llegan a acuerdos. En el caso de Dios, Él se compromete a salvarnos y nosotros nos comprometemos a someternos a Él y a creer en Él y vivir una vida de amor y confianza. El primer paso es que debemos reconocer que no hay nada que tú y yo podemos hacer para ser justos. Esto ya lo hemos cubierto bien, ¿no? Debemos de morir a nuestra propia justicia. Debemos de morir a nuestros esfuerzos de tratar de hacernos buenos para aceptar a Jesús. El paso número 2 es debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y creer que su sacrificio es suficiente para pagar todos nuestros pecados. Tus pecados ya han sido pagados. Jesús pagó por todos tus pecados desde que naciste hasta que te mueras. Todos tus pecados ya están pagados y tú debes entrar en aquella experiencia a través de la fe, creyendo de que Jesús es más que suficiente para salvarte. Paso número 3, que es la muerte a nosotros mismos. Debemos primero que nada perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño. Debemos confesar y aceptar responsabilidad por todos nuestros pecados y confesarlos uno por uno al Señor y a aquellos que hemos dañado. Ahora, ¿por qué es tan importante aceptar responsabilidad, hermanos? Porque por lo general el yo le echa la culpa a otros. Hay una pelea en la casa, el esposo le da un chachazo a la esposa en la cara y después cuando están de buena él le dice, yo te pegué, perdóname, le dice, pero si tú no me hubieras hablado de esa manera, yo no te habría pegado. Entonces él realmente no está tomando responsabilidad por su pecado. Si él realmente estuviera acongojado por haber golpeado a su esposa, entonces él le diría, perdóname que yo te pegué, es malo y nunca debiera haberlo hecho, es mi culpa, porque no importa cómo la esposa hable, grite, patalee, no hay permiso para que el esposo le pegue a la esposa, no hay excusa. Pero si él le dice, yo lo hice porque tú me gritaste, entonces él le está echando la culpa a ella por sus acciones. El esposo se va con otra mujer y luego se reúnen nuevamente y hablando, él le dice, mira, perdóname, acéptame nuevamente. O van a ver al pastor y el pastor le pregunta,
pregunta a él, ¿por qué te fuiste con otra? Y le dice, sí, es que no pasaba nada en la cama por mucho tiempo, es por eso que yo me fui por otra. Estoy arrepentido, pero esa es la razón. No es razón, le está echando la culpa a la esposa. No hay excusa para pecar. Cuando yo peco porque yo escojo pecar. Nadie a mí me empuja, nadie a mí me prepara el camino. No, yo escojo pecar y el pecado es siempre mi responsabilidad. Y cuando yo acepto mi responsabilidad y lo confieso, entonces el Señor me perdona. Si yo no acepto mi responsabilidad, Dios no me puede perdonar porque estoy constantemente echándole la culpa a otros. Y eso es típico de hoy en día. La ley lo hace tanto. Aquí en Australia, por lo menos, el criminal. Alguien mató a alguien. Van a la corte. Él mató a tal persona porque su padre era borracho y porque el padre era borracho, él creció así, así, allá y nadie toma responsabilidad por sus acciones. Siempre se le está echando la culpa a otros por las cosas que yo hago. No, hermanos, llega un momento en la vida en que nosotros debemos tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Está bien un niño que no sabe, pero un adulto tiene la responsabilidad de sus propias acciones y ante Dios somos responsables por nuestras propias acciones. Y cuando nosotros confesamos el pecado ante Dios y ante otros abiertamente, hemos de confesarlo tomando plena responsabilidad de lo malo que hemos hecho. Tercero, hemos de entregar todo lo que somos y lo que poseemos a Dios. Eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos explicado bastante bien. Punto número 4, importantísimo. La hermana de White nos enseña a hacer esto. ¿Sabían ustedes? Dice que hemos de sacar nuestra voluntad de las manos de Satanás y debemos entregársela a Jesús. Todo esto lo hacemos en oración. Debemos decirle a Satanás, esta es la única vez que le vas a hablar a Satanás en la oración en voz alta. Satanás, hoy saco mi voluntad de tu control. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad es el poder máximo en el ser humano que controla todo el ser. Y es a través de la voluntad que tú haces tus decisiones. Mientras la voluntad esté en las manos de Satanás, tú eres esclavo de Satanás. Él usa los apetitos para subyugar a la voluntad. Entonces, cuando tú entregas la voluntad a Cristo, a través de aquello se une la voluntad de Dios con tu voluntad y Dios obra a través de tu voluntad para hacer su voluntad a través tuyo. Entonces oramos, decimos, Satanás, hoy saco mi voluntad de tu control, no soy más tu esclavo. Y ahora te vuelves a Jesús y en forma audible le dices, Señor Jesús, te entrego mi voluntad, tú puedes hacer conmigo como tú deseas. Esa es la cruz. ¿Se acuerdan que hablamos de la cruz? Cuando sometemos nuestra voluntad al Señor. Número 5, invita a Jesús a entrar a tu corazón. Ahora el Señor Jesús tiene autorización para entrar a tu corazón. Muchas veces en la iglesia se nos invita, se nos hacen llamados, abre tu corazón, invita al Señor que entre a tu corazón. Pero el Señor Jesús no puede entrar al corazón hasta que tú le hayas dado pleno control del corazón, plena autoridad para hacer lo que Él desea en tu vida. Ahora que le has entregado tu voluntad, entonces ahora el Señor Jesús puede entrar y tú tienes que invitarlo a entrar. Y número 6, ahora te puedes regocijar, has nacido nuevamente. ¿Y cómo sabes que has nacido nuevamente? Es simplemente por fe. No es por sentimientos, no es por milagros, es simplemente por fe. Entras en esta experiencia sabiendo que el Señor ha aceptado aquello. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a aquellos pasos? Vas a pecar. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros pecare, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Tienes que aprender a caminar. Y en aprendiendo a caminar te vas a dar muchos porrazos. Así que no te desanimes. ¿Qué ocurre cuando tú pecas? Vas de vuelta donde el Señor y le dices, Señor, pequé. Y le confiesas tu pecado, le pides perdón y luego le dices, pero aún estoy en el pacto. Si ustedes leen la historia del Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta de que Israel fue solo rechazado por Dios cuando Israel abandonó el pacto. Cuando Israel quebró el pacto, se rebeló contra el pacto y abandonó el pacto, entonces luego Dios los abandonó. Pero pasó mucho tiempo.
Mucho lo llamó a que volvieran al pacto, que se arrepintieran, les envió profetas detrás de profetas. Entonces, mientras tú estés en el pacto, mientras conscientemente, a pesar de tus debilidades, de tus fracasos, estás en el pacto y se lo dices al Señor, Señor, yo estoy en el pacto, te amo y soy tuyo totalmente. Haz tu voluntad en mí, todo lo que soy es tuyo. Tú estás bien, el Señor está trabajando en ti, estás cubierto por tu justicia. Es por eso que es importante que conscientemente estamos en el pacto con Cristo, estamos en el nuevo pacto, en el cual el Señor Jesús es nuestro todo, su sangre nos cubre y nos limpia de todo pecado. Confiamos en Él tan solo, no en nosotros mismos, y nuestro corazón está todo sometido a Él para que Él haga su voluntad en nosotros, y le obedecemos en todo. ¿Está eso claro? Porque muchas veces tenemos una experiencia de yo-yo como cristianos. Cuando yo estoy consciente que no he pecado, me creo que estoy súper bien y ando feliz. Cuando peco, hago lo malo, caigo y creo que ahora no soy acepto por el Señor. ¿Sí? ¿Les pasa? Entonces luego pasan algunos días, nos sentimos mal, dejamos de orar, como que nos castigamos espiritualmente y luego ya cuando nos sentimos mejor, vamos donde el Señor, le pedimos perdón y ahora sí que estoy bien, ahora estoy bien cerca del Señor. ¿Es eso lo que pasa con tus hijos? ¿Esa es la manera que tú tratas a tus hijos? Cuando tu hijo te desobedece, te fuiste de la casa, ya no eres más mi hijo, ni me hables. Esa es la manera que tratas a tus hijos cuando tus hijos te desobedecen, no hacen algo malo. Y cuando el niño viene ahí arrastrándose como perrito, te dice, papito, perdóname, por favor, no me eches de la casa, me arrepiento. Entonces el padre le dice, ok, ahora sí que eres mi hijo, nuevamente a la casa. Y en la tarde el niño comete tu error, ¡fuera de la casa! Esa es la manera que tratamos a nuestros hijos. No, no tratamos a nuestros hijos de esa manera. ¿Por qué creemos que Dios nos trata de esa manera cuando cometemos errores y pecados? Solamente, yo echaría a un hijo de la casa solamente cuando la rebelión es totalmente abierta y desafiante. ¿Cierto? Cuando hay una rebelión abierta y desafiante que pone en peligro a los otros miembros de la familia, entonces los padres tienen que tomar el paso de pedirle a un hijo que se vaya de la casa. Ocurre lo mismo con Dios. Cuando tú estás con Cristo, cuando caminas con Cristo, cuando estás aprendiendo a vivir con Cristo y cometes errores, el Señor no te rechaza. Mira la experiencia de Abraham. Dejó Dios de ser el Dios de Abraham porque Abraham mintió y se metió con otra mujer y se volvió el primer polígamo. ¿Rechazó Dios a Abraham? ¿Rechazó Dios a David cuando David cometió adulterio y mató a un hombre? ¿Lo rechazó? No, si ahora David, cuando el profeta vino y lo confrontó con su pecado, David se hubiese rebelado y hubiera matado al profeta, entonces ahí su relación con Dios se habría quebrado. ¿Entienden lo que les digo, no? Entonces tú no vas en tu relación con Cristo así, que cerca, que lejos, que cerca, que lejos, que cerca, que lejos. No. Dios te considera su hijo y estás en su hogar y en su familia y estás creciendo en su hogar para llegar a ser un hijo maduro a través de todo lo que te pasa en la vida. Si te permaneces en el hogar del Padre, estás asegurado que vas a llegar a ser como Jesús. ¿Está eso claro? ¿Amén? Muy bien. Pastor, vamos a ver entonces ahora la otra página, mi pacto. Y en el pacto dice así, querido Jesús, hoy pones tu fecha, cuando la firmes. Yo pones tu nombre, porque esto es un contrato legal. Te recibo como mi Salvador. Creo que por causa de tu sacrificio me perdonas todos mis pecados y me das vida eterna. Hoy te entrego quien soy. Toma mi corazón, pues yo no puedo entregarlo. Escojo ser crucificado contigo. Desde hoy ya no vivo más. Deseo que tú vivas en mí. Toma posesión de mí. Desde hoy, Señor, muero a mis derechos, opiniones, pensamientos y posesiones. Todos son tuyos. Saco mi voluntad de las manos de Satanás y te la doy a ti. Haz conmigo lo que tú deseas. Soy totalmente tuyo. Y ahí firmas.
Así que yo he conocido personas que le ha tomado mucho tiempo firmar ese documento porque se dan cuenta de que es un documento... Yo cuando el Señor para toda esta experiencia, yo lo firmé inmediatamente. Ha sido el gozo más grande de mi vida, el pertenecerle a Jesús y ser suyo. No tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Entonces ahora lo puedes plastificar, lo puedes llevar en tu Biblia, lo puedes poner en algún lugar que lo veas muy seguido. Porque la carne va a querer que tú te olvides de esta relación. ¿Y cómo sabes que esta relación es verdadera, que esta experiencia es verdadera? Solo por la palabra de Dios, solo por la fe. Porque la Biblia dice claramente que si nosotros cumplimos las condiciones, las promesas certeramente son nuestras. Así que la salvación es tuya, si cumples las condiciones de creer en Cristo, de aferrarte a Él y entregarte a ti totalmente. La salvación es tuya. Y día a día hacemos esto. Esto no se hace una sola vez. Esto yo lo repito todas las mañanas. Cuando yo oro, paso por esta experiencia de morir a mí mismo y dejar que Cristo sea el que vive. Todas las mañanas. Muy bien, ¿hay alguna pregunta antes que terminemos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Tienen miedo de firmarlo o lo van a firmar pronto? Es un tremendo pacto. Amén. Compártanlo con otros y enseñen que otros entren en esto. Enséñenle las cosas que han ido aprendiendo. Acuérdense, la mejor manera de aprender es enseñar. Darle estudios bíblicos a otros, todos los versículos que yo les he dado, vayan, compártelos con hermanos de iglesia para que ellos también tengan la experiencia, el gozo de pertenecer a Cristo y de tener plena certeza de que están en Jesús. Ya con este pacto, ustedes leen el pacto y dicen, oh, pero si yo le pertenezco a Jesús. Cuando Satanás te dice, hipócrita, mira, el Señor Dios no te ama, que eres malo, que ya anda y lee tu pacto. Y dice, no, eso es mentira, si yo le pertenezco a Jesús. A mí cuando el diablo me trata de desanimar y me acuerda de mi pasado, yo le acuerdo de su futuro. Y le digo, mira, diablo, un día tú vas a hacer la salchicha más grande en el asado más grande que se habrá alguna vez hecho en este mundo. Así que quédate calladito. Porque es verdad, él te acuerda de tu pasado, tú recuérdale de su futuro, no le gusta. Él sabe que tiene sus días contados. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Oremos. Padre eterno, gracias por los momentos gratos, hermosos que hemos pasado. Gracias por la invitación que nos das a unirnos a ti a través de un pacto, Señor. El pacto que ha sido ya firmado por Cristo Jesús con su propia sangre. El Señor se ha entregado para salvarnos a cualquier costo. Y ahora Él desea que nosotros entremos en ese pacto, Señor, en el cual nos entregamos a Él de todo corazón para que Él nos salve. Yo pido en el nombre de Jesús que mis hermanos y hermanas no tengan temor de someterse a este pacto, Señor, y entregarse de todo corazón para tener la certeza de su salvación. Gracias, Señor. Bendíceles, acompáñalos, llénalos de tu espíritu, de tu paz, de tu gozo, que se regocijen en Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.